Bendiciones a cada uno de ustedes, preciosos hermanos, familia Iglesia Diseños de Vida, y a cada uno de nuestros amigos y amigas que se conectan en este momento para seguir este estudio que estamos desarrollando sobre los 10 mandamientos. Ha sido un estudio sumamente enriquecedor. Hemos estado escudriñando a la luz de la verdad bíblica cada uno de estos mandatos que Dios le entregó en primera instancia a su pueblo Israel allí desde el monte Sinaí, pero que sabemos muy bien nosotros los cristianos que aplican no solamente para el pueblo de Israel, sino también para el pueblo de Dios en general. Dios desea que nosotros cumplamos sus mandamientos porque en ellos hay sabiduría, porque en ellos podemos encontrar las claves más poderosas para desarrollar un estilo de supervida, de vida abundante, de vida bendecida. Siempre me ha causado gran interés saber que Dios fue supremamente meticuloso e incluyó en estos 10 mandamientos uno muy específico con respecto a la relación matrimonial, a la relación de un hombre con una mujer dentro de ese vínculo o dentro de ese pacto conocido como el matrimonio. Y es a ese mandamiento que hoy vamos a prestar nuestra atención, nos vamos a enfocar, vamos a mirar muchos pasajes de la Escritura. Quiero que por favor tengas a la mano tu Biblia y una libreta de notas porque vamos a estar entregando bastantes citas bíblicas, porque se tratan estos estudios es de mirar qué dice la bendita palabra de Dios al respecto. Así que vamos a orar y como siempre vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo para poder entender y comprender este mandamiento. Te damos muchas gracias, mi amado Padre Celestial. Qué alegría y qué gozo el que llena nuestro corazón saber que nos regalas este espacio de estudio, de escudriñación de tus verdades a la luz de tu palabra. Me dispongo, Señor, como instrumento tuyo para ser esa herramienta que vas a usar en este momento para transmitir un conocimiento bíblico, específicamente sobre este 7º mandamiento. Háblanos, por favor. Estamos supremamente necesitados en esta actual sociedad de volver a rescatar el diseño del matrimonio, de volver a rescatar la pureza en el matrimonio, para que vuelva a ser colocada en el lugar que le corresponde, para volver también, Señor, a dar y a colocar las bases firmes y fundamentales para la familia. En Cristo Jesús oramos dándote muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. No cometerás adulterio o no adulterarás. Así que vamos a colocar primeramente las bases bíblicas sobre las que queremos proyectar toda la enseñanza de este mandamiento. Comencemos con Éxodo capítulo 20, versículo 14, allí donde desde el monte Sinaí Dios le dice a su pueblo: no cometerás adulterio. Eso lo dice Éxodo 20, 14, no cometerás adulterio. Ahora, vámonos para el Nuevo Testamento y allí quiero que leamos 2 citas bíblicas. La primera la encontramos en primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 2. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Dice: sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Qué interesante versículo. Más adelante vamos a estar escudriñando algo interesante. Y también Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Vamos a leerlo también en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No perdamos de vista entonces este 7º mandamiento. Podríamos de entrada dar la síntesis de este 7º mandamiento y podríamos decir que es la protección de la pureza física. En realidad, cuando el Señor dice no cometerás adulterio, lo que está colocando es una protección sobre la pureza física, o más directamente podríamos hablar sobre la pureza sexual. Para Dios es muy, pero muy importante que nosotros, su pueblo, marquemos una diferencia con respecto a los demás pueblos, con respecto a las demás culturas, respecto a la pureza sexual. La pureza sexual.
Y este mandamiento es tan importante como los anteriores que hemos estado estudiando, porque en este caso, este mandamiento conlleva de manera implícita la obligación de proteger el matrimonio del más peligroso enemigo, que se llama el adulterio. Si hay un enemigo que puede socavar y que puede destruir, puede noquear de una manera muy fuerte el matrimonio, es el adulterio. La fuente del adulterio, deberíamos tenerlo bien claro, es la concupiscencia. Cuando una persona, cuando un hombre, cuando una mujer se encaminan hacia la senda destructiva del adulterio, cuando se le empieza a dar rienda a la concupiscencia, a la concupiscencia. En realidad, ¿qué significa concupiscencia? Porque es importante que definamos los términos. La concupiscencia significa apetito desordenado de placeres deshonestos. Esto es concupiscencia. Y es bueno que tengamos bien definido este concepto porque este es el concepto que utiliza la Reina Valera, la traducción Reina Valera. Y se está refiriendo entonces a apetito desordenado de placeres deshonestos. Y es que desde la caída allí en el Edén, el amor se desfiguró y degeneró. Y entonces terminó convirtiéndose en concupiscencia. Uno mira la historia de la humanidad y fácilmente puede darse cuenta que muchas de las relaciones humanas están precisamente plagadas, no de un amor verdadero, sino de concupiscencia, de apetitos desordenados y de placeres deshonestos. Ahora bien, me parece que es muy válido en lo que estamos hablando, en cuanto al marco de este séptimo mandamiento, entender que existen dos tipos de adulterio según la Biblia. Dos tipos de adulterio. El primero es el mental, diga conmigo, el adulterio mental. Nuestro Señor Jesucristo fue muy específico cuando Él lo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 28. Escucha lo que dijo el Señor Jesucristo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El solo hecho de prestar mi mirada cargada de concupiscencia, de codicia, ya estoy prácticamente adulterando en mi mente, en mi corazón, con ella. Ese es el adulterio mental. Pero también tenemos el adulterio físico, que es cuando el pecado del corazón, el que se ha concebido en el corazón, entonces se manifiesta en forma de acto, cuando ya se lleva a cabo, se materializa la acción. Y es lo que Dios lo denomina literalmente como maldad. Cuando uno lee, por ejemplo, Jeremías capítulo 29, la primera parte del versículo 23, mira, es interesante cómo el Señor dice lo siguiente: porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Entonces, ¿qué calificativo le da el Señor, el Dios de Israel, nuestro Dios, a las personas que se encausan al adulterio? Lo llama maldad. El adulterio en el corazón, y cuando también se lleva a cabo, es maldad. Maldad. Ok, este es un mandamiento muy poderoso y que vale la pena que lo estudiemos, lo escudriñemos, porque levanta un vallado, levanta un cerco de protección para mantener al margen la impureza en la vida marital. De lo que más los esposos debemos cuidarnos en nuestra relación matrimonial es de la impureza. Cuidémonos, mis hermanos. No abramos puertas al enemigo. Así como dijo el apóstol Pablo, no demos lugar al diablo. Porque si damos lugar al diablo con tan solo un pensamiento que empecemos a abrigar, que empecemos a codiciar, que empecemos ahí a retroalimentar, ya estaremos empezando a abrirle una puerta al enemigo para que nos empuje hacia la senda supremamente peligrosa del adulterio. Entonces, podríamos decir que si nosotros tomamos muy en serio practicar este mandamiento, vamos a mantenernos al margen de esa impureza.
Quien decida traspasar ese límite, entonces será mordido por la serpiente antigua que mata con ese terrible veneno. ¿Cuántos matrimonios, lamentablemente, y estoy hablando de matrimonios cristianos, cuántos matrimonios cristianos, lamentablemente hoy día, están siendo mordidos por esa serpiente antigua llamada el diablo, Satanás, y que está destruyendo con su terrible veneno las relaciones matrimoniales? ¿Todo por qué? Porque nos hemos descuidado con respecto a mantenernos al margen del adulterio. Yo quiero responder en los próximos minutos, quiero responder 3 preguntas que nos van a ayudar a aclarar de una manera muy especial este 7º mandamiento. Y quiero comenzar con la primera pregunta: ¿por qué es tan grave el adulterio? Y quiero que tome nota porque esta es una enseñanza pero muy práctica. ¿Por qué es tan grave el adulterio? Te voy a entregar algunas razones importantísimas. La primera es porque es una transgresión del pacto matrimonial. Por eso es tan grave el adulterio. ¿Por qué? Porque se está transgrediendo. ¿Qué significa transgredir? Transgredir significa ir en contra de. Cuando yo transgredo algo, lo que estoy es yendo totalmente en contra de una ley que ha sido establecida por un superior, en este caso por Dios mismo. Dios estableció una ley para el matrimonio y esa ley dice, aquí la estamos estudiando, no adulterarás. Entonces, si adultero, estoy transgrediendo esa ley divina. Estoy transgrediendo ese pacto tan sagrado que Dios me ha permitido vincular en mi vida. Así que es una traición a este solemne compromiso que quebranta el vínculo conyugal. Por eso es tan grave. En segundo lugar, es tan grave el adulterio porque es una gran deshonra para Dios. Diga conmigo, es una gran deshonra para Dios. Tome nota de eso. ¿Por qué es una gran deshonra para Dios? Resulta que el adúltero, con su actuar, primeramente en el aspecto mental y luego muy seguramente se va a dirigir al aspecto físico, al acto como tal, entonces lo que hace es situar su voluntad por encima de la ley de Dios. Por eso es tan grave el adulterio. Porque entonces el adúltero lo que hace es darle prioridad a su propio deseo y entonces pone por encima de la ley de Dios su apetito, ¿sí? Su deseo deshonesto, y le da más valor a eso y al mandato de Dios lo por debajea, lo pisotea el mandamiento del Señor, y lo más triste es que afrenta este mandamiento de manera flagrante, de manera directa, sin vergüenza, abiertamente, sabiendo que eso es lo que Dios dice que no hay que hacer, termina entonces haciéndolo. Ok, también porque se comete de forma consciente y meditada. Esto hace que el adulterio sea sumamente grave, porque esto no nace de la noche a la mañana. El adulterio no ocurre de un día para otro. Escúchame bien esto. Hay un proceso muy peligroso que a veces no lo tenemos en cuenta, pero que debemos convertirnos en vigías. ¿Por qué? Porque el pecado se concibe primeramente en la mente. Ahí comienza, en la mente, con un pensamiento que llega. Y entonces, si estamos ahí guardándolo en la mente, va a terminar consintiéndolo la voluntad. Nuestra voluntad va a terminar entonces hallando un placer, un deleite en ese pensamiento, y al final entonces se va a materializar en el acto. ¿Sabe qué significa entonces esto? Significa que el adulterio es nada más ni nada menos que un pecado deliberado. Y tú y yo hemos leído muchas veces en Hebreos capítulo 10, hemos leído nada más ni nada menos las consecuencias de aquel que peca deliberadamente. Por favor, lee en estos días Hebreos capítulo 10 y presta atención a esto. El adulterio es un pecado deliberado, es decir, con base a nuestra voluntad. Y también es tan grave el pecado del adulterio porque en verdad es innecesario. Es innecesario. Dios ha prescrito el remedio para las fornicaciones.
Dios ha prescrito el remedio para mantenernos alejados de la impureza sexual. Y Él ha dicho en la Biblia que cada uno tenga su propia mujer. Pablo lo dijo allí en 1 Corintios 7:2. Cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido, porque esta es una prescripción y un remedio tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, esto es grave porque es como un ladrón rico que decide robar aquello de lo que no necesita, de lo que no tiene necesidad. Y esto se genera entonces o produce un agravante en el acto pecaminoso como tal. Ladrón rico que no necesita robar eso, pero que decide por puro placer hacerlo. Entonces, esto es un agravante. Lo mismo sucede con el tema del adulterio. Ahora, segunda pregunta: ¿qué efectos produce el adulterio? Tome nota también de este proceso porque es muy importante. El primer efecto del adulterio es que nos convierte en latrocinios. Yo no sé si usted ha escuchado esta palabra, latrocinio, pero es una palabra que se encuentra también en el Antiguo Testamento. Y tiene que ver precisamente cuando echo mano de bienes ajenos, de bienes públicos, y hago uso para mi placer, hago uso para mi bien personal de esos elementos que no son míos, que no me pertenecen. Entonces, el adulterio es un robo en su máxima expresión, es un latrocinio. ¿Por qué? Porque el adúltero le roba a su prójimo algo que está por encima de sus bienes y de sus propiedades. Le está robando a su propio cónyuge, del cual dice la Biblia que es carne de su carne. Entonces, tengamos en cuenta esto. El adúltero se convierte en un latrocinio, en una persona que ha robado algo que no le corresponde, que no es suyo, que es de otro. En segundo lugar, hay otro efecto y es que nos degrada. En el Antiguo Testamento Dios comparó el pecado del adulterio en su pueblo escogido Israel como un relincho de caballo, como algo bestial. Leamos lo que dice Jeremías capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor: como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿Usted puede imaginarse ese cuadro? ¿A qué nivel de inmoralidad ya había llegado el pueblo de Israel, específicamente el pueblo de Judá? Porque Jeremías fue enviado a predicar a Judá, a profetizar a Judá en el sur. Y entonces la práctica de vida que ya era fuerte en la cultura del pueblo judío, era el hombre fácilmente colocaba su mirada sobre la mujer del prójimo. Y la palabra relinchar está muy relacionada era con el excitarse. El solo hecho de ver la mujer del prójimo lo excitaba, y entonces esa excitación lo llevaba a maquinar un plan que lo capacitaba para terminar acostándose con la mujer de su prójimo. Qué cosa tan tremenda. Entonces podemos decir que el adulterio degrada la honra de una persona. Un adúltero no solamente se degrada a sí mismo, sino que termina degradando a la otra persona. En tercer lugar, nos arruina materialmente. El adulterio nos arruina materialmente, pero también nos enferma y destruye el cuerpo. Tome nota de esto, mi amado hermano, amigo que me estás viendo en este momento. Proverbios capítulo 5, versículos 7 al 11, es supremamente claro lo que dice la palabra. Dice: así que ahora, hijos míos, escúchenme. Nunca se aparten de lo que les voy a decir. O sea, es un consejo bien serio. Aléjate de ella. No te acerques a la puerta de su casa. Está hablando de la ramera. Si lo haces, de la adúltera, si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Versículo 11. Y al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Yo sé que muchas personas hoy día, lamentablemente, dicen que esto que está en la Biblia con respecto a este tema del adulterio es muy dramático. De pronto eso era en los tiempos de antes, en los tiempos antiguos, y es que la Biblia es un libro muy viejo, es muy anticuado.
Hoy las cosas han cambiado. Hoy la gente piensa diferente, hoy la cultura es diferente, es más civilizada. Entonces, todo eso que dice, todo ese dolor y angustia, toda esa consecuencia tan funesta que describe, eso ya no es cierto. Mire, cualquier persona puede negarlo de boca para afuera, pero quien vive las consecuencias de esa experiencia es quien realmente se convence de que la palabra del Señor describe solo la verdad. Entonces, quien vive en la lujuria muere en la mendicidad y también muere en el quebranto. Por eso es un pecado supremamente terrible, pecaminoso, como lo dicen los teólogos. La pecaminosidad del pecado consiste en su consecuencia funesta. Pero también otro efecto que produce el adulterio es que nos produce heridas que marcan nuestra reputación. Si hay algo que marca profundamente el corazón y deja marcas quizá para el resto de la vida, es el adulterio. Proverbios 6, 32 y 33 en la Nueva Traducción Viviente dice: pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Eso es lo que produce el adulterio, se destruye a la misma persona. Será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás. Como bien dijo un predicador, ningún médico puede curar las heridas de la reputación. Definitivamente, las heridas que deja el adulterio son heridas bastante profundas. Y si no se le sabe dar un manejo correcto a todo este proceso que viene posterior, pues obviamente va a ser pero muy difícil de superarlo. Entonces, ojo, porque este es otro efecto, un efecto tremendo. Las heridas que marcan nuestra reputación, nuestro nombre queda completamente herido. Está también otro efecto, y es que nos arrebata el entendimiento e idiotiza nuestro corazón. Eso es lo que hace el adulterio. Nos vuelve tontos, nos idiotiza. El corazón nuestro se vuelve idólatra. Idólatra en el sentido de que empieza prácticamente a rendirse, a venerar, a postrarse ante esos deseos, ante esos pensamientos, ante esos apetitos deshonestos. Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y la palabra corromper está muy relacionada precisamente con algo que empieza a pudrirse, ¿sí? Es como si se empezara a pudrir el corazón, empezara a engusanarse. Así de mortal es este pecado, el pecado del adulterio. Uno mira el caso del hombre más sabio que ha existido en la historia del pueblo de Israel y, cómo no, de la tierra, Salomón. Salomón, un hombre que en algún punto se rindió a los deseos carnales, se rindió al placer de la parte sexual, de la impureza sexual, y entonces por eso empezó a rendir su corazón a cientos y miles de mujeres. Pero ¿cuál fue el efecto más terrible de todo esto? Que estas mujeres terminaron inclinando el corazón de Salomón a la idolatría. Y entonces fue prácticamente el primer rey de la historia del pueblo de Israel que empezó a organizar lugares altos para adoración. Supuestamente en primera instancia que eran para Dios, pero terminaron convirtiéndose en lugares altos para adorar ídolos, para adorar dioses falsos. Fue el primer rey que puso el germen de ese pecado de idolatría en el pueblo de Israel. ¿Y cómo comenzó entonces la idolatría? Porque se rindió al adulterio, porque se rindió a los placeres impuros de la carne. Y también nos condena el alma si no buscamos el arrepentimiento. El problema no es que se caiga en el adulterio, el problema es si la persona después de que adultera quiere arrepentirse, quiere realmente restaurar su relación primeramente con Dios y buscar la ayuda del Señor para restaurar también su relación con el cónyuge. Ahí es donde está el desafío. Hebreos 13:4 claramente nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahí está muy claro.
O sea, como que el apóstol enfatiza y que no se va a salir del marco del juicio de Dios, los fornicarios y los adúlteros. Yo creo que deberíamos contemplar más a menudo, mis amados hermanos, esta verdad. Y máxime en un mundo que cada vez más está ignorando este horrendo pecado, que cada vez está normalizando la práctica del adulterio. Es más, que a través de los medios de comunicación, de los medios de entretenimiento, se muestra hoy día a los adúlteros como héroes. Uy, qué macho el hombre que puede tener varias mujeres a la vez y sobre todo que puede jugar con varias sin que ellas se den cuenta. Esa es la calificación de una cultura degradada que quiere mostrar algo malo, algo feo, algo horrendo y algo pecaminoso como algo bueno, como algo digno de imitar. Así que entendamos que el deleite dura un momento, pero el tormento dura una eternidad. Aquí es donde hay que sopesar el asunto. Y quiero tomar en estos momentos las palabras muy acertadas del puritano Thomas Watson, cuando él dijo: ¿quién bebería un mar de ira a cambio de una copa de placer? Antes de sentarte a la mesa a comer, piensa en la cuenta que deberás pagar después. Muy sabias estas palabras. Entonces, aquí el asunto, porque todos podemos ser expuestos a esta tentación del adulterio, todos, porque somos seres humanos. Pero lo que va a marcar la diferencia es la capacidad de prever los peligros, de prever las consecuencias funestas que voy a tener que acarrear si decido seguir jugando o coqueteando con ese pecado. Entonces pensemos, antes de sentarnos a la mesa a comer, más bien pensemos en la cuenta que deberemos pagar después. Y quiero terminar con la pregunta número 3. ¿Qué antídotos hay para evitar el adulterio? Porque he planteado los peligros, los problemas, pero quiero también ahora plantear soluciones, porque de eso se trata la predicación de la palabra del Señor. Mostrar soluciones, caminos, alternativas bíblicas para poder dar tratamiento a esta problemática. Bueno, ¿qué antídotos entonces hay para evitar el adulterio? Lo primero que quiero entregarte como antídoto, y sé que usted lo sabe, es evitemos a toda costa las malas compañías. Y este es un consejo pastoral muy directo que siempre entrego a todas las parejas. Evitemos a toda costa las malas compañías. Sí, y de hecho está en la Biblia, Proverbios 5:8 lo dice: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Tan pronto detectes, si eres mujer, que un hombre te está haciendo luces, o si eres un hombre y hay una mujer que te está haciendo luces, una mujer ajena, una mujer extraña, pues lo primero que tienes que hacer es alejarte de eso. Es lo más sabio que podemos hacer. Es el consejo, mejor dicho, que nos evitaría muchísimo dolor, nos evitaría arriesgarnos a muchas cosas donde probablemente terminemos perdiéndolas. Entonces, la mejor manera de eludir una plaga es mantenerse alejado de ella. Mira, esto no tiene sentido. No evitar la ocasión para pecar y al mismo tiempo orar esa frase del Padre Nuestro que dice: y no nos metas en tentación. Eso no tiene sentido. Eso sería como, por ejemplo, si yo estoy metiendo mis manos al fuego y al mismo tiempo le estoy diciendo al Señor: te pido que no me quemes, o que el fuego no me queme. Eso no tiene sentido, eso no tiene coherencia. Yo no puedo estar jugando con el pecado del adulterio, coqueteando el pecado donde me siento tentado por lo que estoy viendo, por lo que me están diciendo, por lo que yo estoy hablando, y como me estoy sintiendo con adrenalina, entonces al mismo tiempo estoy orando y le estoy diciendo: Señor, ayúdame a apartarme de esta tentación, pero sigo ahí, en el camino de la tentación. Eso no es coherente y Dios no honra esa actitud. Entonces, una vez detecte que estoy encaminándome hacia algo peligroso, el primer consejo es huir de esas pasiones. Evitemos a toda costa las malas compañías. En segundo lugar, no pongamos cosas injustas delante de nuestros ojos.
Y esto es algo que hoy necesitamos definitivamente invocar la ayuda del Espíritu Santo, que nos capacite y nos dé la madurez espiritual, porque para esto se requiere madurez espiritual, para poder ser capaces de cerrar nuestros ojos frente a cosas que hoy fácilmente pueden ser puestas delante de nosotros. El salmista claramente lo dijo: no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Y esto debería convertirse, para las personas casadas especialmente, debería convertirse en un lema diario, donde todos los días, ojalá lo coloquemos en un sitio donde todo el tiempo estemos leyendo esto: no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Que si vamos por la calle y aparece algo que de pronto de una u otra manera puede despertar en nosotros apetitos deshonestos, apetitos desordenados, inmediatamente le pidamos al Espíritu Santo que nos capacite para quitar nuestra mirada inmediatamente de eso injusto. Porque sabemos, mis hermanos, que el ojo tienta a la imaginación. Y lo peligroso de la imaginación, que ya está cobrando fuerza en nuestra mente, es que entonces termina obrando en el corazón. Cuidemos nuestra imaginación. El gran problema de David es que cuando él sale a la terraza allí de su palacio, él no tenía planeado ir a mirar a una mujer desnuda, bañándose. Resulta que él sale allí a la terraza y cuando está haciendo su paneo, porque generalmente las terrazas de los palacios son altos y se ve gran parte de las casas que quedan en un nivel más bajo. Y resulta que cuando él empieza a mirar, detecta que hay en una de esas casas, me imagino que era otra terraza, una mujer que se estaba duchando, se estaba bañando. Lo sabio era que él en ese momento, cuando ve ese cuadro, inmediatamente quite su mirada y vuelva y entre. Pero ¿qué hizo David? Se quedó viéndola. E inmediatamente entonces su mirada, sus ojos se clavaron en esa imagen. Y esa imagen produjo una obra tremenda en el corazón. Desató algo desbordante, un apetito desbordante, al punto donde, aunque hubo varios obstáculos, los mismos siervos le dijeron: ella es esposa de Urías, el eteo. Es un hombre que está en el ejército, es leal a ti. A él no le importó en ese momento, se encegueció. La tentación en el Edén, mis hermanos, recuerde que comenzó con lo que Eva vio. Dice la Biblia que ella miró el fruto y vio que era agradable a los ojos y bueno para comer. Comenzó con un agrado en los ojos. Y ahí es donde empieza el problema del adulterio, cuando permitimos que nuestros ojos se agraden al ver algo que sabemos que a Dios no le agrada. Ahí comienza el problema. Yo creo que todos deberíamos adoptar y hacer nuestra la conducta de Job. Por favor, escriba esta cita bíblica, Job capítulo 31, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente. Job dice: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Dios, ayúdanos a hacer ese pacto nosotros también con nuestros ojos. Un pacto que podamos hacerlo delante de ti, amado Dios, donde no miremos con codicia sexual a ninguna mujer. También otro antídoto importantísimo es vigilar las palabras que hablamos. Esto sí que también es supremamente importante porque tiene demasiado poder para lanzarnos hacia el camino del adulterio. Una palabra inapropiada puede encender pensamientos impuros en la mente de la persona a la que le estamos hablando. O puede ser también viceversa. Si alguien empieza a decirnos algo impuro y si nosotros no nos protegemos de esas palabras, podemos despertar en nuestro interior cosas impuras también. ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos? Porque el hombre especialmente es muy dado a utilizar el verbo, la palabra. Y los varones casados debemos ser muy cuidadosos en cómo le dirigimos las palabras a las mujeres ajenas. Debemos ser cuidadosos.
Porque a veces somos muy rudos y somos muy parcos con nuestra esposa. Le hablamos fuerte, perdimos el romanticismo, perdimos la ternura. Pero con la compañera de trabajo, con la compañera de pronto hasta de estudio, si es que también está estudiando, entonces somos sumamente tiernos y cuidadosos y hasta cambiamos el timbre de la voz y tuteamos. Y entonces ahí es donde comienza el enemigo a trabajar. Entonces cuidemos las palabras que hablamos. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidémonos porque las palabras tienen ese potencial. También seamos vigías de nuestro propio corazón. Y esto es una responsabilidad personal. Cuando una persona cae en adulterio, la responsabilidad es de ella misma. Obviamente la tendencia del que cae en adulterio es echarle la culpa a los demás. Pero somos nosotros mismos los que tenemos que estar vigilando nuestro propio corazón. Cuando meditamos en el pecado, estamos entonces allanando el camino para cometerlo. Cuando empezamos a dedicar tiempo en nuestro corazón para meditar sobre esas cosas que sabemos que a Dios no le agradan, pero que nos están gustando, que nos están generando cierto gozo, cierto deleite, cierta adrenalina, y estamos ahí meditando y meditando y meditando, ojo, porque ahí lo que estamos haciendo es preparando, allanando el camino para que se nos facilite más recorrerlo hacia la destrucción. Por eso el consejo de oro, mis hermanos, que se encuentra allí en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mi consejo es, por favor, destruyamos los primeros síntomas de pecado que detectemos en nuestro corazón. Una vez detectemos cualquier síntoma, ataquémoslo, vayamos a la raíz, pero no demos larga a eso. Una cosa terrible que está haciendo daño a las relaciones maritales con respecto al tema de la impureza es que, sabiendo que estamos jugando con el pecado, que estamos permitiendo ciertas tentaciones, procrastinamos decisiones de ahuyentar, de huir, de cerrar, de cortar. Las estamos procrastinando, las estamos posponiendo. Y esto le da obviamente tiempo al enemigo para él seguir haciendo lo que él sabe hacer. Y por último, esforcémonos por acrecentar nuestro temor a Dios. Yo dejé esto para el final porque esta es la clave de todo. Cuando en nuestro corazón está activo el temor de Dios, prácticamente tenemos el arma más poderosa para mantener a raya el pecado, la impureza sexual. Proverbios 16:6 nos dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué a veces se nos dificulta huir del pecado, odiar el pecado? Porque hay carencia de temor de Dios. Nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios, y sin embargo estamos ahí abrigando, guardando, estamos consintiendo la impureza, estamos consintiendo cosas que en realidad van a hacernos daño. Lo que tenemos que hacer es desocupar nuestro corazón de todas esas cosas malucas y empezar a llenarnos del temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Cuando nosotros tomamos conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida y somos conscientes de que Él está viéndonos en todo momento, entonces vamos a tener más capacidad, más fortaleza para poder negarnos ante toda tentación. El temor de Dios es el centinela del alma. Así fue como lo denominó Bernardo. Es algo muy interesante. El temor de Dios es el centinela del alma. El temor de Dios cumple una función tremenda, poderosísima para nuestro corazón, y es que hace guardia allí. El temor de Dios hace guardia en nuestro corazón para impedir que entren las tentaciones pecaminosas. Déjeme terminar, por favor, diciéndote algo muy importante. Presta atención ya a estos breves minutos. Este es un gran no de Dios para protegernos de terribles dolores. Los no de Dios
son supremamente positivos y favorables para nuestra vida. Por eso, cuando Dios nos diga no a algo, no cerremos nuestro oído, todo lo contrario, abramos nuestro oído, porque en ese no hay un elemento poderosísimo de beneficio para nuestra vida. Quienes lamentablemente ya han experimentado este problema del adulterio, pueden dar razón de lo doloroso que resulta el adulterio. Por eso es que yo quiero, al terminar esta enseñanza, quiero que si estás enfrentando una tentación de este tipo, muy serio, porque no es cualquier cosa, si estás lidiando en estos días con tentación, donde tú sabes que vas a terminar adulterando, entonces quiero que por favor tome en cuenta estas consideraciones, 5 consideraciones. Si estás en ese plano y estás en esa lucha porque sabes que a Dios no le agrada eso y no quieres hacerlo, pero hay una fuerza muy tremenda en tu interior que te incita a seguir jugando con eso, a seguir encaminándote a eso. Número 1, Dios te está viendo en todo tiempo. Por favor, recuerda, cuando estás mirando, cuando estás hablando, cuando estás coqueteando, cuando estás planeando, Dios te está viendo. Número 2, muy pocos son los que escapan ilesos de las redes del adulterio. Son pero muy pocos los que salen ilesos. Podríamos decir que prácticamente la mayoría salen con heridas, y heridas bastante fuertes, algunas hasta mortales. Número 3, Dios será el verdadero testigo contra los adúlteros. Sí, porque es que muchos, como es aquí tan algo interno, ¿sí? Pero Dios es el que va precisamente a servir de testigo de nuestro adulterio. Entonces pensemos en esto. No es tanto las demás personas. Ellas cumplirán algún rol, pero quien va a cumplir el principal rol de testigo va a ser Dios contra nosotros. Número 4, el adulterio deja un infierno en la conciencia. Nos roba la paz. Por un momento de placer, por un momento de pronto donde lo imaginábamos maravilloso, después queda una consecuencia infernal. Y número 5, cuando los sentidos se han entregado a los placeres impuros, al alma le toca pagar la cuenta. Entienda eso, por favor. Al alma le toca pagar la cuenta. Así que tenga en cuenta y tengamos en cuenta todo este proceso que prácticamente implica este mandamiento: no cometerás adulterio. Padre bendito y Dios todopoderoso, qué serio, Señor, es este mandamiento para nosotros. La cultura actual ha querido minimizar y ha querido mostrar como algo normal las relaciones extramatrimoniales, las aventuras amorosas, las muestra aún hasta como algo llamativo y algo interesante. Hoy se habla, y algunos supuestamente personas que nos presiden y que deberían ser ejemplo moral para nosotros, se muestran orgullosos de que practican el poliamor. Señor, sabemos que estamos en un mundo que ha retorcido y ha corrompido completamente los mandamientos de Dios. Pero hoy, a través de tu bendita palabra, volvemos a colocar en perspectiva este diseño tan importante, este diseño tan especial que nos has entregado con respecto al mandamiento de no cometer adulterio, con respecto al diseño matrimonial. Mira, Señor, recibimos hoy toda esta palabra de consejo y pedimos que nos ayude, Señor, a prestarle atención. Oro en este momento por cualquiera de mis hermanos, de mis amigos que estén lidiando con esta batalla, que se encuentren, Señor, recorriendo este camino difícil. Oro, Señor, porque tu misericordia y tu gracia les acompañe, y para que esta palabra, Señor, sirva, oh Dios, primeramente como algo que frene la conducta relajada que de pronto se está ejercitando. Pero en segundo lugar, que esta palabra también traiga esperanza, traiga consuelo, traiga una luz, un camino a seguir, tomar decisiones para frenar esa situación, reencauzar o redireccionar las conductas para ahuyentarnos
y para huir de ese camino tan peligroso del adulterio. Mi amado Dios, guarda nuestros matrimonios. Guarda, Señor, oh Dios, cada uno de los matrimonios presentes. Y si han tenido que lidiar también ya con toda esta situación, permite, Dios, que la unción de restauración, el amor de Dios que cubre todas las faltas, sea ministrado sobre el corazón de ese cónyuge herido, de ese cónyuge, Señor, que ha tenido que enfrentar, oh Dios, el adulterio de su compañero o de su compañera. Mi amado Rey, solo tú puedes ayudarnos. Solo tú puedes, Señor, darnos las fuerzas. Solo tú puedes traer el bálsamo que necesita nuestro corazón herido para ser sanado. Y por eso con todo mi corazón quiero pedirte que esta palabra sea cumpliendo ese propósito precioso de restauración, pero también un propósito precioso de exhortación. Señor, que estemos alertas. Señor, que le prestemos atención a los peligros, que le prestemos atención, Señor, a los enemigos ocultos que se están acercando poco a poco para buscar la manera de llevarnos hacia ese camino y esa ruta peligrosa. Danos el discernimiento a través de tu Santo Espíritu para estar atentos y depender completamente de ti, Señor, porque no se trata de nuestras fuerzas. Para depender completamente de ti y dependiendo de ti, hagamos nuestra parte. Hagamos lo que nos corresponde hacer para ahuyentar de nuestra vida matrimonial todo espíritu de adulterio. En el nombre poderoso de Jesús oramos agradecidos y declarando, Señor, que tú tienes misericordia de nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén.